Buenos días. Vamos a hablar sobre la corrupción en Colombia como Wicked Problem. Trabajo elaborado por Mayrena Bustos, Jonathan Díaz y Jamer Bocanegra. ¿Qué es un Wicked Problem? Para atender un poco más acerca de este tema, analizaremos desde nuestro punto de vista el concepto que es un wicked problem, problema social o público. Un wicked problem en español es un problema perverso, problema complejo o problema retorcido. Es un problema social o humano muy difícil de resolver porque tiene muchas causas, actores e intereses involucrados y no existe una única solución correcta. El término fue propuesto por los investigadores Horst Grittel y Melvin Whitber en 1973 para explicar problemas complejos de la sociedad moderna. Una de las características de un wicked problem no tiene una definición clara y exacta, sus causas están conectadas entre sí, no existe una solución definitiva o perfecta, cada solución genera nuevas consecuencias, diferentes personas ven el problema de una manera distinta, requiere trabajo interdisciplinario y colaboración, es difícil saber cuándo el problema está resuelto. Uno de los ejemplos del Wicked Problems son la pobreza, el cambio climático, la violencia infantil, la desigualdad educativa, la desnutrición infantil, el conflicto armado y la contaminación ambiental. Ejemplo, la pobreza no se resuelve solo dando dinero porque también intervienen factores como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, violencia y políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia entre un wicked problem y un problema simple? El problema simple es el que tiene causas claras. El wicked problem tiene múltiples causas. En este existe una solución concreta. En wicked problem no hay una solución única. Se puede resolver paso a paso. En wicked problem requiere adaptación constante. Problemas simples los resultados son predecibles y en un wicked problem los resultados son inciertos. Un wicked problem es un problema complejo y difícil de solucionar porque involucra múltiples factores sociales, económicos, culturales y políticos donde no existe una única respuesta correcta, sino una solución definitiva. Ejemplo relacionado con la primera infancia. En la atención integral en la primera infancia, la desnutrición infantil puede considerarse como un wicked problem, porque intervienen factores como la pobreza, el acceso a la salud, la educación familiar, la alimentación, la cultura y condiciones del entorno. Luego vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la corrupción como un problema público. Este genera pobreza, desigualdad, atraso social, impacta a la educación, a la salud y a la infraestructura. También debilita la democracia y la transparencia. ¿Qué es la corrupción? La corrupción puede entenderse como un problema público porque afecta al bienestar colectivo. Este limita el desarrollo social y económico, perjudica los derechos de la ciudadanía. No es un problema individual, sino una situación que impacta a toda la sociedad y requiere intervención del Estado y de la comunidad. El concepto de corrupción como problema público es un problema público porque implica el uso indebido del poder o de los recursos públicos para el beneficio personal o privado, generando desigualdad, desconfianza institucional y afectaciones al bienestar social. ¿Por qué la corrupción es un problema público? Este es un problema público porque afecta a los recursos de la sociedad. Este es el dinero es destinado a salud, educación, infraestructura o programas sociales y puede ser desviado o mal utilizado. También genera la desigualdad. Las personas con menos recursos suelen ser las más afectadas ya que disminuye la calidad de los servicios públicos. También debilita la confianza en las instituciones. La ciudadanía pierde credibilidad en el gobierno y las entidades públicas. Limita el desarrollo social y económico.
La corrupción retrasa proyectos, aumenta costos y afecta la inversión y el progreso de un país. Este también vulnera los derechos, puede afectar derechos fundamentales como educación, la salud, la alimentación y la vivienda. ¿Cuáles son las características de la corrupción como un problema público? Tiene impacto colectivo, involucra actores públicos y privados, requiere políticas públicas para su control, genera consecuencias sociales, económicas y políticas. Es difícil de erradicar completamente. Los ejemplos de corrupción son los sobornos, el desvío de recursos públicos, contratos irregulares, el nepotismo, la compra de votos y el fraude en licitaciones. ¿Qué tiene como relación la corrupción con el wicked problem? La corrupción también puede considerarse como un wicked problem porque tiene múltiples causas, involucra intereses políticos, económicos, sociales, no tiene una solución única y sus efectos afectan a diferentes sectores de la sociedad. En conclusión, la corrupción es un problema público porque afecta al interés general, debilita las instituciones y limita el acceso de la población a servicios y derechos fundamentales mediante el uso indebido del poder y de recursos públicos. En la siguiente diapositiva veremos los actores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, los actores involucrados, pues la corrupción involucra diferentes actores sociales e institucionales, ¿sí? En primer lugar, encontramos la ciudadanía y algunos funcionarios públicos del sector político que utilizan el poder para el beneficio personal. También existen actores privados que participan mediante sobornos, contratos irregulares o beneficios ilegales. Por otro lado, la ciudadanía también cumple un papel importante, ya que en ocasiones la normalización de prácticas como el favoritismo, el clientelismo o los pagos indebidos contribuyen a mantener el problema. Segundo, esto demuestra que la corrupción no depende únicamente del gobierno, sino que también involucra comportamientos sociales, culturales e institucionales. La otra, ¿por qué la corrupción en Wicked Problem? Pues también tenemos que la corrupción cumple pues las características de un wicked problem. De primero porque tiene múltiples causas. La primera sería falta de transparencia, debilidad institucional, cultura de ilegalidad, baja práctica ciudadanía e impunidad. De segundo, porque afecta a diferentes sectores simultáneos como la educación, la salud, la seguridad, la economía y la infraestructura. Además, las soluciones que podemos aplicar muchas veces nos generan nuevos problemas o resultados insuficientes. Por ejemplo, aumentar los controles que puede reducir ciertos actores de corrupción, pero también pueden aumentar la burocracia. Por eso no existe pues una solución inicial ni inmediata. En el siguiente caso o breve Colombia. Bueno, en el caso de corrupción como Wicked Problem en Colombia, tenemos un caso muy evidente que es Odebrecht. ¿Sí? Esa fue una empresa multinacional que proviene de Brasil. ¿Sí? En este punto, Odebrecht tiene unos puntos involucrados que son, uno de esos involucró, afectó, generó y mostró. ¿Sí? En las consecuencias, tenemos un gran ejemplo que, claro, es el caso de Odebrecht en Colombia. ¿Sí? Odebrecht estuvo involucrado en el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas, afectando proyectos de infraestructura y también generando pérdidas económicas para el Estado.
En este caso se considera un weekend problem. ¿Por qué? Porque tiene unos puntos muy importantes. El primero, que involucró a políticos, empresarios y funcionarios públicos. El segundo, afectó la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El tercero, generó problemas económicos y sociales. El cuarto, mostró fallas en el sistema de control y vigilancia. Y el quinto, sus consecuencias continuaron durante varios años, continuos, ¿sí? Además, este caso impactó la transparencia gubernamental y evidenció cómo la corrupción puede extenderse a diferentes sectores de la sociedad. En la siguiente diapositiva tenemos un punto que es posibles soluciones, que podemos decir que en las alternativas para reducir la corrupción. La reducción de la corrupción se requiere de fortalecer la transparencia institucional y promover la participación ciudadana y garantizar mecanismos efectivos de control y sanción. En algunas alternativas para reducir la corrupción tenemos unos puntos importantes, que el primero es fortalecer la educación ética. El segundo es mejorar los mecanismos de control. El tercero, incrementar la transparencia pública. El cuarto es promover la participación ciudadana. Y el quinto es aplicar sanciones más efectivas. Entonces, hay unas conclusiones, que en las conclusiones podemos decir que debido a que la corrupción en Colombia es un problema complejo que afecta a toda la sociedad. Puede considerarse un weekend problem. Entonces, aquí tenemos un diagrama que podemos decir que la ciudadanía, las instituciones, las consecuencias para dar soluciones a un weekend problem. Entonces, con esto terminamos.